En ese trabajo científico se formulan algunos problemas acerca de la naturaleza. Esto nos lleva a plantearla, es decir, una respuesta posible a la pregunta planteada tras la observación. Bueno, en primer lugar, esta pregunta que estamos viendo se está refiriendo al método científico. Entonces, en el método científico obviamente hay ciertos pasos como para poder dar la solución a un fenómeno. Esta investigación obviamente conlleva a que tú puedas plantear al final una ley que permita obviamente dar solución no solamente a ese caso, sino a casos que sean similares. Claro, eso se ejecuta mediante una reunión de científicos, los cuales aprueban o de repente rechazan lo que tú has planteado. Bueno, entonces, profesor, ¿cómo sería en este caso? Ya, mira, primero vamos a ver con lo que viene a ser el método científico, ¿no? Obviamente, de eso te estaba hablando hace rato, ¿no? Este método científico consta de los siguientes pasos. En primer lugar, de la observación. La observación es el paso en el cual se capturan los datos necesarios para poder explicar el problema, para poder analizarlo. Esta de acá tiene que ser exacta y precisa, o sea, en los cuales los datos coleccionados tengan que ser lo suficientes como para poder probar en ellos, como para poder determinarlos. Entonces, así es como comienza el método científico para poder explicar lo que te dije, ¿no? De repente tú quieres de repente explicar por qué luego de la lluvia sale el arco iris, porque obviamente de acuerdo al conocimiento empírico nosotros sabemos que después de la lluvia viene el arco iris, pero de repente demostrarlo tendrías que llegar a pasar un método científico, ¿no? O de repente por qué la sangre es roja, por ejemplo, ¿no? Es otro de los casos. Entonces, con un método científico se podría demostrar ese tipo de casos. Bueno, entonces la observación, como te estaba recalcando, era eso, ¿no? La recopilación de los datos necesarios para poder investigar. Bueno, una vez que tú tienes la observación, o sea, una vez que has recopilado los datos del fenómeno, has establecido y todo ello, y has obviamente prestado mucha atención en esto, vas a plantear tu posible respuesta, a la cual se le conoce como la hipótesis. Entonces, la hipótesis, señoras y señores, déjenme decirles que es la posible respuesta teórica que nosotros podamos dar acerca de una solución al fenómeno. ¿Te das cuenta? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, imagínate, la sangre es roja por alguna proteína, por ejemplo, ¿no? La cual se oxida dentro del sistema circulatorio, dentro de las venas, ¿no? Etcétera. Entonces, estoy planteando una hipótesis, la cual obviamente para poder demostrarla necesito un paso más, porque la hipótesis solamente plantea la posible solución, pero no la demuestra, pues, ¿no? Entonces, para ello necesitas el siguiente paso, que es la demostración de la hipótesis. Si es validera o si es falsa, pues, ¿no? Porque tú sabes que puede ser falsa también como todas. Entonces, en este paso sigue lo que es la experimentación. La experimentación obviamente es el proceso en el cual se lleva a cabo un grupo de experimentos para poder validar la hipótesis o para decir que esta hipótesis es errónea. Claro, entonces debido a los datos que tú has obtenido en la observación y debido a lo que tú has planteado acá, obviamente procedemos a lo que vendría a ser esta de acá. Esta de acá obviamente se va a dividir también en grupos para que sea mucho más sencilla la experimentación. Pero si la experimentación es válida, entonces vamos a ir con lo que viene a ser la conclusión. Entonces decimos, profesor, la conclusión. Profe, ¿qué cosa es la conclusión? La conclusión viene a ser
simplemente la recopilación que tú vas a hacer de la experimentación, ¿no? O sea, luego de la experimentación, obviamente sigue la conclusión. En la conclusión, yo ya doy por finiquitado mi trabajo experimental, mi método científico, y la cual obviamente lo voy a publicar en un libro, en una revista, en un periódico, ¿no? Etcétera, en una conferencia de repente, ¿no? Entonces la conclusión obviamente te va a dar eso ahí. Claro. Ahora, obviamente existe un paso también después de la conclusión, que es la generalización. Esa generalización permite la discusión con otros científicos como para ya plantear una ley que permita, obviamente, que en otros casos o en otros sucesos similares a él ya no se tenga que hacer este paso, sino directamente buscas en el libro y ya está, pues, ¿no? Y así es como se ha formado la ciencia, gracias al método científico. Gracias a ello, entonces tú ya no tienes que experimentar cosas para poder obtenerlas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el flujo de la sangre es de tal manera? ¿Por qué de repente los latidos del corazón son de esta manera? ¿Cuánto aire nosotros aspiramos en los pulmones? ¿No? ¿Cómo trabaja el aparato digestivo? ¿No? Etcétera, ¿no? Entonces, nosotros esos tipos de casos ya lo tenemos en libros debido a que ya han pasado por métodos científicos, pues, ¿no? Y ya han llegado al último paso, que vendría a ser la generalización, ¿no? Entonces voy a poner acá el último paso, que es la generalización. Así de cada Muy bien. Muchachones, entonces a esto vamos, ¿no? Bueno, entonces espero que les haya servido, chicos. Obviamente esto de acá es un buen contexto para poder llegar a la respuesta, ¿no? Dice, vamos a ver entonces, vamos a darle respuesta, porque ya te expliqué lo que es el método científico, pero vamos a darle respuesta por la mitad. Dice, cuando se realiza un trabajo científico, obviamente necesitamos el método científico, se formulan algunos problemas acerca de la naturaleza. Esto nos lleva a plantear es decir, una respuesta posible a la pregunta planteada tras la observación. O sea, después de la observación, obviamente, viene una posible solución, ¿no? Una posible pregunta planteada para poder experimentarlo, y eso es la hipótesis, pues, caballero. O sea, la respuesta sería la E de enanito. Claro que sí. Y las características generales de los seres vivos, marque verdadero o falso según corresponda e indique la secuencia correcta. A ver, dice, todos los individuos se desplazan de un lugar a otro, son capaces de responder a diversos estímulos, los multicelulares crecen en número y masa, la mayoría tienen una organización específica, todos tienen la capacidad de adaptarse a cambios. Bueno, entonces vamos a observar la respuesta de lo que se está diciendo ahí, ¿ya? En primer lugar, los seres vivos hay que recordar que son aquel límite de materia la cual tiene características muy importantes y que los diferencia de la materia inerte. O sea, la materia viva y la materia inerte es totalmente diferente. Obviamente eso ha sido bajo un paso de una gran evolución que ha existido en nuestro planeta. Claro, entonces eso ha podido formar la vida aquí. Pero, o sea, ¿cuál es la diferencia entre un ser vivo así como nosotros, yo el que estoy hablando y tú el que estás viendo, o los animales que están a nuestro alrededor, o las plantas, etcétera, con la materia inerte, por ejemplo, una piedra, una carpeta, el piso, etcétera? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los seres vivos tienen características, como el caso de una organización compleja, o sea, que está formado por ciertos niveles de organización, como el nivel bioquímico, el nivel celular, el nivel tisular o nivel de tejido, el nivel orgánico, que es de los órganos formados, el nivel sistémico, que viene a ser de los sistemas, y bueno, obviamente el organismo que somos nosotros, bueno. Pero hay algunos que obviamente no llegan hasta el final, como el caso de las células. Las células también tienen una organización específica, ¿no?
Claro, porque obviamente están formadas desde la parte de los bioelementos hasta donde existen ellas. Entonces, todos los seres vivos van a tener esas características. Otra de las características es la homeostasis, que viene a ser la tendencia a mantener en equilibrio el sistema interno, ¿no? Por ejemplo, como nosotros cuando hacemos ejercicio bastante, calentamos los músculos, calentamos el cuerpo, pero de ahí sudamos. ¿Por qué sudamos, profesor? Sudamos para que ese líquido que llega a nuestro cuerpo enfríe el cuerpo y no se mantenga muy caliente, dañando así el tejido, los músculos o los órganos internos. Entonces a eso se le llama homeostasis, o sea, la tendencia a la protección del equilibrio interno. ¿Te das cuenta? Claro. Tenemos también lo que es la irritabilidad, o sea, la capacidad de poder reaccionar a estímulos externos. Imagínate que tú estás caminando y agarras un objeto muy caliente, por ejemplo. Entonces, inmediatamente vas a sacar la mano. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta de que puedes reaccionar ante ese estímulo, ¿no? Ante ello ya viene lo que es el dolor y todo ello, ¿no? Claro, entonces esa característica no la tiene la materia inerte, la tenemos nosotros. Otro de ellos es el crecimiento, o sea que las células tengan la capacidad de poderse reproducir por montones y así hacer que un ser vivo pueda crecer. O también el caso de poder procrear descendientes, o sea, en este caso estamos viendo la reproducción, que también es una característica, y debido a ello se conserva una especie, porque obviamente si no hubiese reproducción, los primeros seres vivos ya hubieran muerto y no existirían las especies que existen en la actualidad, así como nosotros los seres humanos. También tenemos la adaptabilidad o la adaptación que tienen a ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, nosotros mismos nos adaptamos a nuestro clima variable. En estas épocas que hace mucho sol, que hace mucho calor, nosotros nos ponemos prendas más pequeñas para poder soportar eso, bueno, y cuando hace mucho frío, lógicamente nos ponemos ya prendas mucho más gruesas para abrigarnos y para protegernos de que la energía no se escape hacia el medio exterior. Entonces eso ahí se le llama adaptación. Nosotros tenemos esa cualidad de poder adaptarnos, ¿te das cuenta? Otra de las características también es la evolución, o sea, podemos evolucionar, claro. Por ejemplo, como hemos llegado ahora y como éramos antes, entonces hemos evolucionado. Es una característica que también tienen los seres vivos. Tenemos también lo que es el metabolismo, o sea, las reacciones químicas que pueden ocurrir en el interior, ¿no? Claro. Y también tomando en cuenta que somos sistemas abiertos, que podemos liberar energía, como también podemos absorber energía del medio exterior. Por eso que decimos que somos sistemas abiertos. Entonces, esas son todas las características que tienen los seres vivos. Y eso es lo que vamos entonces a mencionar o vamos a discutir de acuerdo al enunciado que está acá. A ver, ¿cuál sería? Dice, todos los individuos se desplazan de un lugar a otro. Bueno, varios individuos se desplazan de un lugar a otro, así como nosotros, los animales, ¿no? Pero no todos, pues por ejemplo las plantas no pueden desplazarse, bueno, si bien es cierto, realizan ciertos movimientos, claro, ciertos movimientos, como el caso del tropismo, por ejemplo, ¿no? Pero no se desplazan, o sea, no se mueven de un lugar a otro. Es algo que lo había visto en dibujos animados, pero en la realidad no es así, pues, ¿no? Por eso que esto de acá sería recontra falsazo, como todas. A ver, son capaces de responder a diversos estímulos. Es de lo que estuve hablando, la irritabilidad, ¿no? Por ejemplo, yo te digo con una aguja, ¡pum!, sientes dolor, entonces respondes a un estímulo, pues, ¿no? Claro, verdad. Los multicelulares crecen en número y en masa, por supuesto. Es por eso que se puede originar lo que es el crecimiento, pues, ¿no?, de los seres vivos, por supuesto. Correcto. La mayoría tiene organización específica, por supuesto. Todos los seres vivos tienen una organización específica, ¿no? Entonces podemos decir que también es totalmente correcta, por supuesto. Y bueno, dice, todos tienen la capacidad de adaptarse a cambios, por supuesto, si no, no existiría. Imagínate que una especie, aunque la hay, especies que no tengan esa cualidad de adaptarse, entonces no existirían en la actualidad. Claro, entonces todas las especies se han ido adaptando a los diferentes cambios climáticos, entonces por eso que existen. Ahora, de repente su extinción de ellos ya no va a ser por factores
netamente ambientales, sino de repente por caza indiscriminada, ¿no? Por tala de bosque, por ejemplo, que dañen su hogar, su hábitat, todo ello, ¿no? Eso puede influenciar ahí. Pero de que tiene la capacidad de adaptarse a cambios, por supuesto, se pueden adaptar, entonces es totalmente correcto. Entonces la respuesta sería falsa, verdadero, 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 verdadero. La clave obviamente es la B de burro. Muy bien, fácil y sencillo como todas. Claro que sí. La respiración de los peces ocurre por la captación de oxígeno disuelto en el agua en un proceso donde el dióxido de carbono del agua llega al torrente sanguíneo, el intercambio gaseoso se realiza en las laminillas branquiales, el agua pasa a través de las branquias y luego se elimina por la boca. Los alvéolos branquiales se llenan de oxígeno, los espiráculos participan en el intercambio gaseoso. Bueno, estamos hablando acerca del sistema respiratorio de los peces. Recuerda que cada uno de los animales tiene un respectivo sistema respiratorio en el cual ocurre un intercambio gaseoso, ¿no? Por ejemplo, los seres humanos respiramos por medio de los pulmones, los insectos por medio de las tráqueas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los sapos por medio de la piel y los peces que lo hacen por medio de las branquias. Ahora, esas branquias van a captar el oxígeno que está disuelto en el agua, porque recuerda que el agua tiene la cualidad de poder difundir el oxígeno, y ese oxígeno ganado obviamente lo aprovechan los peces. Si el agua está caliente, hay bastante dificultad para poder difundir el oxígeno, y es por ello que los peces pueden morir ahogados. Entonces se necesita siempre temperaturas frías del agua para que haya una mejor difusión del oxígeno. Ahora, ¿en qué consiste esto? Lo que sucede es que ese oxígeno mezclado con el agua va a ingresar en la boca de los peces, ¿no? O sea, así como es, va a ingresar y luego va a ir directamente a las branquias. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esas branquias tienen unas pequeñas laminillas, las cuales atajan el agua para que no pueda ingresar más y solamente ingresa el oxígeno, lo cual ayuda a que pueda haber un intercambio gaseoso y pueda salir el dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono mezclado con el agua es expulsado inmediatamente por unas hendiduras branquiales, unas hendiduras que están en las branquias y salen en forma de burbuja, ¿no? Podrás observar tú siempre, cada vez que ves un pescadito está respirando, unas burbujitas. Entonces, así es como ocurre el sistema respiratorio de los peces. Es un sistema muy sencillo, en lo cual estamos explicando de esa manera, pues, ¿no? Entonces, profesor, ¿cómo es que se llevaría a cabo? Recuerda que ese intercambio gaseoso que se realiza, obviamente, es conocido como la hematosis. Muy bien. A ver, el dióxido de carbono llega del agua al torrente sanguíneo, no, si es posible. El intercambio gaseoso se realiza en las laminillas branquiales, por supuesto. Ahí este es el punto del intercambio, ¿no? O sea, de las branquias en esas laminillas es donde ocurre el intercambio. Entonces, por eso que la clave es la B de burrito. Muy bien, fácil y sencillo como todas. Muy bien. En su primer año de biología, Rafael se va a las lomas del Achay y observa las relaciones interespecíficas de una biocenosis. Él concluye que la cadena alimenticia está formada por plantas que son, herbívoros que son, carnívoros que son y los microorganismos. Muy bien, entonces vamos a ver cómo vendría a ser esta parte de acá, ¿no? Obviamente los seres vivos, que son los que habitan en un ecosistema, van a formar una red trófica, la cual se le conoce también como cadena alimenticia, en la cual cada uno de ellos va a ser devorado por otros, de tal manera de que van a mantener en equilibrio dicho ecosistema, y obviamente la energía transmitida en todo el planeta también se va a mantener constante. Si se abusa de uno de estos medios o se dificulta en alguno de estos procesos, entonces habrá un desequilibrio en alguna de las especies, lo cual conllevará
a su degradación o a su extinción. Muy bien, entonces eso es lo que tenemos que saber nosotros. Todo comienza desde las plantas, a las cuales se le conoce como los productores. Estos de acá, los productores, son aquellos que se encuentran interaccionando con la tierra, ¿no? En este caso le dan energía a la tierra, también absorben de ella y también de la radiación solar. Por eso te vuelvo a recalcar, son los seres vivos más importantes que hay, obviamente, ¿no? Si no hubiera plantas no habría vida. Entonces decimos así es. Bueno, estos productores entonces van a ser devorados por los consumidores, pero los consumidores los tenemos en tres tipos. Tenemos los consumidores primarios, los consumidores secundarios y los consumidores terciarios. Bueno, acá tenemos nosotros los consumidores primarios. Los consumidores primarios son aquellos que se alimentan directamente de las plantas, ¿no? En este caso nosotros vamos a mencionar a los herbívoros. Entonces los herbívoros obviamente vendrían a ser los que se alimentan de plantas, por supuesto. Específicamente de ellos se alimentan. Muy bien. Entonces a eso denominamos nosotros consumidores primarios, ¿no? Por ejemplo el conejo, como por ejemplo el alce, ¿no? Como por ejemplo el venado, ¿no? El caballo, etc. Son aquellos que se van a alimentar entonces de dichos productores. Tenemos ahora los consumidores secundarios. ¿Qué cosas son los consumidores secundarios, profesor? Ahí son aquellos que se van a alimentar, pero de los consumidores primarios. A estos de acá se les conocen como los carnívoros. Muy bien. Entonces, por ejemplo, el caso del zorro, ¿no? El caso del león, ¿no? El caso del tigre, leopardo, son entonces consumidores secundarios, pues, ¿no? Bueno, o de repente no ponerlo en tanto grado, ¿no? Porque algunos de ellos ya son consumidores terciarios. ¿Cómo es eso, profesor? Lo que pasa es que los consumidores secundarios se alimentan de los primarios, pero los consumidores terciarios se alimentan de los consumidores secundarios, ¿no? Por ejemplo, imagínate, un zorro puede comerse a una liebre, mientras que el león se puede consumir al zorro. Entonces, en ese caso, el león vendría a ser un consumidor terciario. A estos consumidores terciarios también se les conoce como los depredadores, pues, ¿no? O algunos son carroñeros, como el caso de los buitres, por ejemplo, ¿no? Tienen esa cualidad. Pero bueno, no lo estamos colocando acá porque no tiene que ver con la pregunta, solamente en la pregunta está especificado los consumidores primarios y secundarios, nada más. Y ahora, el primer lugar de la cadena alimenticia lo tienen los descomponedores. ¿Quiénes son estos, profesor? Estos son aquellos que una vez que se mueren los animales, ellos van a utilizar microorganismos que van a ser bacterias, ¿no? o algún otro de ellos, protozoario, etcétera, que van a comenzar a degradar poco a poco a la materia viva hasta consumirla totalmente, ¿no? Entonces, a estos de acá se les conoce como los descomponedores. Y son, como te había recalcado, los microorganismos. Exactamente. Y ellos se consumen a los consumidores secundarios, también a los consumidores terciarios y también a los consumidores primarios, ¿por qué no? Entonces sigue esta red trófica tal y como lo estás observando, ¿no? Entonces así debe ser. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vio mi estimado Rafaelito? Vio que las plantas son, ¿qué cosa, profesor? Las plantas son productores.
Los herbívoros, ¿qué son, profesor? Son consumidores primarios. Los carnívoros, ¿qué fue? Ya son consumidores secundarios. Y los microorganismos, ¿qué fue, profesor? Descomponedores. Ya. Entonces, estamos hablando bien, diremos, las plantas son productores, los herbívoros son consumidores primarios, los carnívoros consumidores secundarios y los microorganismos descomponedores. ¿Cuál sería la respuesta entonces, profesor? Ya. Sería entonces, yo creo que es la de ahorita, ¿no? Productores, consumidores primarios, consumidores secundarios y descomponedores. Claro que sí. Fácil y sencillo como toallitas. Muy bien. Así se hace esto. Llevar a cabo el crecimiento longitudinal del tallo de una planta herbácea es necesaria la presencia de meristemo primario, triplebequima, parenquima, meristemo secundario, cambio. Bueno, vamos a hablar acerca del tejido meristemático en este caso. Observen, tenemos entonces concepto de tejido meristemático. ¿En qué consiste este tipo de tejido? También se le conoce como el meristemo. Simplemente es aquel tejido que le permite a la planta poder crecer, ¿no? O sea, el crecimiento está relacionado con el meristemo. Ya que nosotros debemos saber que las plantas están formadas por células poligonales y obviamente por una vacuola, la cual le permite en sí poderse reproducir aceleradamente. Pero bueno, este tejido, como te vuelvo a recalcar, hace posible de que el crecimiento de la planta sea por toda su vida, a diferencia de los tejidos animales, que los tejidos animales solo se pueden reproducir sus células hasta un determinado periodo y no por toda su vida, ¿no? Como por ejemplo nosotros. En cambio las plantas sí, las plantas lo hacen en forma perenne. Ahora, obviamente este tipo de crecimiento, y tú te has dado cuenta, puede ser de dos tipos. Puede darse en forma longitudinal y también puede ser en forma de grosor. Es por ello que el meristemo se va a clasificar en dos tipos. Tenemos lo que vamos a llamar como el meristemo primario. El meristemo primario es aquel que hace posible de que la planta pueda crecer tanto en longitudes de tallos como en la copa y en las raíces, ¿no? También se le conoce como el meristemo apical. Entonces hace posible de que la planta pueda crecer así de esta manera, ¿no? Claro, y también en torno a sus raíces, tal y como lo puedes observar ahí, ¿no? Tenemos también lo que es el meristemo secundario. El meristemo secundario es aquel que hace posible que la planta pueda crecer pero diametralmente, o sea, pueda crecer en grosor, tal y como lo puedes ver ahí. A este de acá también se le conoce como el cambio, o sea, la planta cambia de grosor y se hace, ¿no? Como por ejemplo en el caso de los robles y en el caso de los árboles, en el cual la planta era delgadísima y luego comienza a engrosar. No solamente el tallo, también las raíces pueden engrosar, pues no, en ese caso. Entonces, así es como nosotros vamos a determinar, obviamente, el crecimiento de la planta. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? El crecimiento de la planta en forma longitudinal del tallo. Bueno, entonces, este de acá es el crecimiento longitudinal, al cual se le va a conocer como el meristemo primario. La clave obviamente vendría a ser la A de animal. Muy bien, esa es la clave. Respecto a la higiene, escriba verdadero o falso según corresponda y marque la secuencia correcta. Nos permite conservar la salud, evita el buen funcionamiento del cuerpo, establece normas para evitar las enfermedades, se define como un estado complejo de bienestar, permite el control de vectores de enfermedades. Muy bien. Vamos a ver entonces cada una de ellas, ¿ya? En primer lugar, ¿qué cosa viene a ser la salud?
De acuerdo a la OMS, Organización Mundial de Salud, esta acaba de definir a la salud como el estado completo de bienestar de un ser humano, el cual puede ser físico, puede ser social y puede ser mental. Obviamente el tener salud es estar en bienestar con el cuerpo, pero, o sea, el que una persona sea sana no quiere decir que siempre lo va a hacer, debido a que existen las llamadas enfermedades, las cuales están obviamente siendo transmitidas por agente patógeno, ¿no? Entonces imagínate, yo soy una persona sana y estoy al costado de una persona portadora de una enfermedad. Entonces inmediatamente yo estoy involucrado a que me pueda contagiar. Entonces, para que no ocurra eso, uno se tiene que proteger con la llamada higiene. ¿Qué cosa es la higiene? La higiene es una protección que nosotros tenemos para podernos cuidar de dicha enfermedad, ¿no? Por ejemplo, si yo vivo, imagínate, en un lugar en donde no hay una buena higiene, entonces soy propenso a que yo me pueda enfermar, ¿no? Imagínate que yo tomo agua cruda o agua, en este caso, turbia, ¿no? O agua servida, entonces yo me puedo enfermar de cólera, por más que yo esté sano. ¿Te das cuenta? Entonces, obviamente, la higiene es muy buena para poder prevenir las enfermedades. También ayuda a que los órganos internos puedan funcionar muy bien. Y de eso me refiero a los riñones, me refiero a los pulmones, al hígado, al estómago, los intestinos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, los órganos van a funcionar muy bien gracias a qué? Gracias a que tú tienes una buena higiene. ¿Está bien? Entonces, vamos a responder las preguntas de acuerdo a lo que nos están diciendo. Muy bien. La higiene nos permite conservar la salud, por supuesto. Una persona con bastante higiene va a poder conservar bien su salud y así no podrá adquirir alguna otra enfermedad. Eso no quiere decir que nunca se enferme, no, porque a veces los virus, por más que tengas higiene, te van a atacar de todas maneras. Pero vas a poder conservar la salud ante cualquier otra amenaza, ¿no? Bacterias, hongos, etc. Muy bien, entonces la respuesta sería correcta. Evita el buen funcionamiento del cuerpo, no, falso, es todo lo contrario, más bien ayuda a que el cuerpo funcione bien, a que los órganos internos, las vísceras puedan funcionar bien en el cuerpo, los músculos, los huesos, etcétera, ¿no? Entonces sería falsa, porque no evita, pues, ¿no? Por lo contrario, ayuda a ello. Establece normas para evitar enfermedades, por supuesto, si tú tienes buena higiene, entonces vas a tener buena salud y vas a evitar las enfermedades, por supuesto, ¿verdad? Se define como un estado complejo de bienestar. No, la palabrita que podría asociar yo no es complejo, sino completo. O sea, se define como un estado completo de bienestar. ¿Por qué? Porque tú vas a estar bien completamente, como ya te dije, vas a estar bien físicamente, vas a estar bien mentalmente y vas a estar bien socialmente. Claro. Entonces sería falsa, porque no hay complejidad ahí. Permite el control de vectores de enfermedades. Profe, ¿qué significa eso de vectores de enfermedades? ¿No? Por ahí me dice. Bueno, vectores de enfermedades se refiere a las plagas que puedan haber, que puedan hacer que una persona contraiga enfermedades, ¿no? Como por ejemplo el dengue, como por ejemplo la gripe porcina, etcétera, ¿no? Entonces, esos vectores de enfermedades que atacan y que producen, en este caso, epidemias o pandemias, con una buena higiene obviamente se puede controlar esa parte, ¿no? Por ejemplo, cuando en algún tiempo hubo el boom de la gripe H1N1, o también llamada gripe porcina, obviamente uno tenía que andar con una excelente higiene, tenías que andar con tu jabón de mano, ese jabón antibacterial, ¿no? O alcohol para poder prevenirte de que puedas contraer esta enfermedad, ¿no? También, obviamente, cuando hay dengue también tienes que cuidarte bastante, tener una buena higiene para que no puedas enfermarte. No puedes consumir, no puedes tener agua reposada y todo ello, ¿no?
Entonces eso se previene. Por eso que es verdadera esta proposición. Bueno, entonces sería verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera. La respuesta obviamente es la E de enfermo. Muy bien, esa es la clave, claro que sí. En el desarrollo embrionario del ser humano, el sistema circulatorio es tal como el sistema nervioso es tal. Y tenemos acá las siguientes alternativas. Bueno, vamos a ver nosotros que desde la fecundación, a partir de ella se va a formar el cigoto. El cigoto va a comenzar a crecer dentro del vientre de la madre, el cual va a comenzar a querer respirar, querer alimentarse y todo ello, ¿no? Tanto el sistema circulatorio como el sistema nervioso aparecen a partir de la tercera semana del embarazo. En la cuarta semana ya el sistema circulatorio comienza a funcionar, ¿no? Comienza a golpear y a dar latidos. Es por eso que cuando tú llevas imagínate a tu pareja que quedó embarazada y escucha los latidos, es porque ya está prácticamente a partir de la cuarta semana. O sea, puede ser de cuarta semana para arriba. Antes no, antes, por eso que a veces ni siquiera se presiente que están embarazadas, ¿no? Pero cuando ya se escuchan los latidos, obviamente ya es así. Bueno, entonces obviamente se va a seguir formando, ¿no? Cada uno de ellos obviamente va a tener unas ciertas características. Pero no solamente son los únicos sistemas que existen un montón de sistemas que van a formarse a partir de capas embrionarias o capas germinales. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Muy bien. Decimos entonces las capas embrionarias. La primera capa que surge, que nace, es el ectodermo. ¿No? Luego, después de nacer el ectodermo, nace el endodermo. Y por supuesto, luego, como tercera capa, nace el mesodermo. En ellos van a nacer partes, obviamente, importantes de los sistemas que van a regir al ser humano. En el ectodermo nace el sistema nervioso, se origina el sistema nervioso, el cual va a ir acompañado de la notocorda, o sea, la columna vertebral, pues, ¿no? Para formar lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Tenemos también el sistema tegumentario, la cual obviamente da origen a lo que son los vellos, las uñas, etc., ¿no? También los sentidos también se van a originar acá en el ectodermo, pues, ¿no? Entonces esta capa ectodérmica es la que permite el origen de ellos, ¿no? En el mesodermo, bueno, van a haber varios sistemas que se van a originar. Entre ellos tenemos al sistema circulatorio, tenemos al sistema óseo, tenemos al sistema muscular, tenemos al sistema excretor y también el sistema reproductor, ¿no? Y reproductor, vamos a poner. Bueno, estos son los sistemas entonces que se van a crear obviamente en la capa mesodérmica, tal y como lo puedes observar. Ahora, en la capa endodérmica se van a crear dos sistemas también que son muy importantes y que hacen obviamente que funcione bastante todo ello. Entre ellos tenemos el sistema digestivo y el sistema respiratorio, pues, ¿no? Entonces ponemos acá sistema digestivo y sistema respiratorio.
Muy bien, entonces ahora sí, vamos a responder lo que nos dice en el prólogo. En el desarrollo embrionario del ser humano, el sistema circulatorio es al mesodermo. Como el sistema nervioso es al ectodermo. Entonces la respuesta sería mesodermo y ectodermo. Mesodermo y ectodermo. La clave obviamente es la C de ceviche. Bueno, entonces así es pues, caballero, ¿no? Así es. Recuerda también tú que el sistema circulatorio lo componen obviamente el corazón, las venas, las arterias, las cuales obviamente son creadas desde el embrión, ya dije, a partir de la tercera semana, la cual funciona en la cuarta semana, en el cual obviamente van a estar insertados el mesodermo. En este caso se le conoce como el mesodermo asplácnico, y también tenemos el mesodermo araxial y lateral, que son aquellos que van a dar origen a cada uno de ellos, al corazón y a sus partes. Claro que sí. Obviamente, cevichito es tu respuesta. Se realiza el análisis de sangre de un recién nacido, en el cual se le detecta que hay anticuerpos IgG, que significa inmunoglobulina G, contra el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. ¿Por qué el recién nacido presenta anticuerpos IgG contra el VIH? Bueno, en primer lugar, explicando qué cosa viene a ser el IgG. Bueno, simplemente son representaciones de lo que es inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G es una proteína que ayuda a poder combatir enfermedades. Esta proteína, como te vuelvo a recalcar, abunda en la parte líquida del cuerpo, como en la sangre, como el líquido cefalorraquídeo o en la cavidad peritoneal, ¿no? La cavidad peritoneal, que es la que se encuentra acá en el abdomen, generalmente la desarrollan las madres, las cuales van a tener que obviamente proteger al embrión que se está formando en su interior. Entonces, imagínate que la madre está infectada de un virus, porque esto de acá te protege contra virus, bacterias, hongos, etcétera, ¿no? Pero si la madre está infectada con el VIH, entonces inmediatamente este anticuerpo de la sangre que se va a formar en la madre y también en la cavidad peritoneal que te había dicho, va a traspasar la placenta y va a brindarle esa proteína al embrión para que pueda protegerse del virus del SIDA. Y es por ello que la madre puede tener el virus, pero mientras tanto el bebé no lo puede tener gracias a este anticuerpo. ¿Te das cuenta? Ahora, el contagio solamente puede darse de repente por medio del parto, o sea, en el momento que se da a luz o se pare al niño, entonces ahí es donde se puede contagiar, ¿no? Es por eso que cuando la madre tiene VIH se tiene bastante cuidado a la hora del nacimiento, pues, ¿no? Bueno, si la madre por alguna enfermedad o por algún daño aparte no pudiera crear estos anticuerpos inmunoglobulina G, entonces obviamente el niño se infectaría inmediatamente, pues, ¿no? Y moriría en el vientre, pues, ¿no? Por ello que, como te vuelvo a recalcar, por lo general no ocurre eso. Por lo general el feto siempre está protegido en base a él. Vamos a responder entonces las preguntas. Nos dice, ¿por qué el recién nacido presenta anticuerpos inmunoglobulina G contra el VIH? A ver, el sistema inmunológico del niño se activa inmediatamente después del parto, ¿no? Eso no tiene nada que ver. La inmunoglobulina G presente debido a que se ha roto la barrera primaria, no, tampoco. La inmunoglobulina G se produce desde el tercer mes del desarrollo embrionario. No, eso se produce al instante nada más. O sea, obviamente cuando la madre ya tiene a su feto, a su embrión, entonces obviamente ya tiene esa inmunoglobulina. Entonces no puede esperar a que se desarrolle más porque si no el virus
puede atacar a dicho feto. Necesariamente el niño ha tenido contacto con el virus VIH durante la gestación, no necesariamente, eso es lo que se previene en base a este anticuerpo, ¿no? La inmunoglobulina G contra el VIH que tiene, la ha recibido de la madre a través de la placenta. Esto es totalmente correcto, ¿no? Ya que esa proteína puede atravesar la placenta para poder proteger a dicho bebé, pues, ¿no? A dicho feto. Bueno, entonces vamos a ver nosotros que la respuesta correcta vendría a ser la E de enanita. Claro que sí. Fácil y sencillo como actor. La obesidad infantil es un grave problema de salud pública. Los niños obesos serán adultos obesos y esto, a su vez, es un factor de riesgo para desarrollar la diabetes y enfermedades cardíacas. ¿Qué acciones permiten prevenir la obesidad? Aumentar la ingesta de grasas insaturadas, frutas y verduras. Aumentar la ingesta de grasas saturadas, frutas y verduras. Disminuir la ingesta de grasas saturadas y carbohidratos. Aumentar la ingesta de grasas insaturadas, azúcares y frutas. Disminuir la ingesta de grasas insaturadas, frutas y verduras. Bueno, entonces estamos observando que estamos viendo acá un problema acerca de enfermedades del tipo obesidad, ¿no? La obesidad obviamente es un problema grave en el cuerpo humano, el cual ha adquirido bastante cantidad de grasa. Bueno, sobre todo en los niños es mucho más alarmante, porque en los adultos uno puede tomar una decisión de hacer una dieta balanceada, entonces obviamente en este caso controlar su peso, bajar su peso y tener una compostura adecuada. En cambio los niños no, pues los niños no tienen control de sí mismos, uno mismo tiene que controlarlos. Entonces a veces si el niño es obeso es porque el padre así no lo previnió, ¿no? Porque de repente mucho lo consintió, mucho le dio todo lo que quería, etc. Y por eso el niño se hace obeso. Y cuando crece obviamente va a ser obeso también, pues, ¿no? Porque es muy difícil que de repente en el desarrollo baje de peso, salvo que haya un carácter hormonal. Pero aún así. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en esto? Bueno, hablando de ello, en primer lugar te voy a explicar qué cosas son las grasas. Las grasas, también se les conoce como lípidos, provienen de moléculas conocidas como los ácidos grasos. Estos ácidos grasos son cadenas largas, muy largas de carbono que podrían ser saturados o insaturados. Tienen radicales que son el radical del ácido carboxílico, el cual le permite obviamente su existencia. Pero ¿cuál es el detalle de esto? El detalle es que las grasas se pueden clasificar en dos tipos, grasas saturadas y grasas insaturadas. Las grasas saturadas son aquellas que al tener enlaces simples pueden ser muy largas y al ser tan largas obviamente pueden ser adheridas a células, pueden ser adheridas a venas, a arterias, ¿no? Etcétera. O sea, se puede adherir al cuerpo ya que tiene una gran longitud y eso es muy peligroso, ¿no? Es por ello que consumir grasas saturadas no es adecuado hacerlo en exceso. ¿Y dónde se encuentran estas grasas saturadas? Bueno, también se le llaman grasas animales porque se encuentran en los animales, o sea, lo encuentras en la carne de res, lo encuentras en el pollo, ¿no? O sea, encuentras en ese tipo de grasas, las cuales obviamente en el cerdo, por ejemplo, ¿no? Las cuales obviamente no es muy habitual que se consuma porque eso va a quedar impregnado en el cuerpo. Por lo contrario, las grasas insaturadas, también conocidas como grasas vegetales, porque provienen obviamente de ellos, pues, ¿no? Está, por ejemplo, lo que es el pescado, está, por ejemplo, en el maíz, ¿no? Entonces, aparte de ello, obviamente también tienen beneficios como el omega 6, el omega 3, por ejemplo, ¿no? Que es muy importante para el sistema. Pero estas grasas insaturadas lo que hacen es disminuir el colesterol, ¿no? Y eso es muy bueno, ¿no? Porque el colesterol, recuerda que es muy grave, el exceder de colesterol en el cuerpo es muy grave. Entonces, reemplazar las grasas saturadas por insaturadas es muy bueno. Pero eso no quiere decir que consumas grasas insaturadas en todo lo que quieras, no, no, para nada. Lo que pasa es que las grasas insaturadas tienen muchas calorías,
Entonces, al tener muchas calorías, de todas maneras vas a engordar, vas a estar gordito, pues, ¿no? Claro, claro, por grasas insaturadas, pero lo vas a estar, pues, ¿no? Entonces, por eso que también no te vas a exceder. El aceite de oliva, por ejemplo, es muy bueno, pues, ¿no? Y lo podrías utilizar. Pero como te vuelvo a recalcar, es mejor ese consumo para poder prevenir. Obviamente también evitar los carbohidratos, ¿no? Evitar los azúcares, porque eso también te va a prevenir una diabetes. Entonces puedes reemplazarlo por dulces sanos. Ya parezco de Espartanos. Bueno, puedes reemplazarlo por dulces sanos como las frutas, ¿no? También el consumo de verduras es muy bueno también para una dieta balanceada. Es por ello que se tiene que evitar eso. Recuerda tú que las grasas, 1 gramo de grasa nada más puede producir hasta 9,4 kilocalorías, a diferencia que los azúcares, ¿no? Te producen solamente 4,1 kilocalorías de energía. Entonces recuerda que la fuente energética más abundante y de máxima energía viene a ser los lípidos, pues las grasas, pues, eso sí. Vamos a ver entonces, de acuerdo a lo que te he explicado, qué es lo que viene a hacer. Dice, para prevenir la obesidad, ¿qué debe hacerse? Aumentar la ingesta de grasas insaturadas, frutas y verduras. Esto es totalmente correcto. ¿Por qué, profesor? Porque las grasas insaturadas ayudan a reducir el colesterol, ¿no? Aumentar la ingesta de grasas saturadas, frutas y verduras. No, las grasas saturadas son las que te van a hacer daño, ¿no? Entonces esta sería falsa. Claro que obviamente tú consumes, ¿no? Porque cuando estás consumiendo tu carne ya estás consumiendo grasas saturadas, pero no vas a consumir en exceso, ¿no? Por ejemplo, las carnes rojas, peor todavía. Disminuir la ingesta de grasas saturadas y carbohidratos. Claro, se tiene que disminuir. O sea, como te vuelvo a recalcar, no quiere decir que no vas a comerlo. Vas a comer, pero disminuyéndolo, ¿no? Verdadero. Aumentar la ingesta de grasas insaturadas, azúcares y frutas. Bueno, se puede aumentar la ingesta de grasas insaturadas, pero la ingesta de azúcares no, pues. Para ello están las frutas, pues, ¿no? Entonces, esta sería falsa. Disminuir la ingesta de grasas insaturadas, frutas y verduras. No, esto es lo que queremos aumentar, no queremos disminuir. Por eso que también sería falsa. Muy bien, entonces nos dice cuáles son las acciones, sería 1 y 3 las correctas, porque las otras son falsas como todas. Entonces la respuesta sería la A de animal. Muy bien. Fácil y sencillo como todo. El sistema excretor de las aves presenta riñones y bueno, acá hay una secuencia, ¿no? Puede ser uréteres y vejiga, vejiga y cloaca, uréteres y cloaca, vejiga y uretra, uretra y cloaca. Veamos entonces. En primer lugar estamos hablando acerca del sistema excretor de las aves, ¿no? Vamos a poner entonces sistema excretor. Bueno, para mi experimento yo lo que he hecho es abrir un polluelo, así como me escuchas, un polluelo, lo he abierto y le he sacado el aparato del sistema excretor para que lo puedas observar. Bueno, lo dibujé para que lo puedas ver bien, ¿no? Bien bonito. Acá tenemos entonces el sistema excretor de una ave, en la cual obviamente está constituido de la siguiente manera. El principal componente o la principal sustancia que debe ser eliminada en las aves es el ácido úrico. Ese ácido úrico obviamente se va a mezclar con la sangre para que pueda fluir. Bueno, entonces va a venir acá por las venas principales, ¿no? Por acá está la arteria aorta, por si acaso. Entonces, estas venas van a estar conectadas a los riñones, que sirven para poder filtrar ese plasma sanguíneo y obviamente retirar ese producto en forma de orina. Esa orina obviamente se va a filtrar por los uréteres y va a terminar en la cloaca. Entonces vamos a señalar cada una de las partes. ¿Qué te parece? Ya lo señalamos. Primera parte, los riñones, que son muy importantes porque son la parte filtradora
obviamente, de esta sustancia. El conducto que permite el traslado de la sustancia filtrada en los riñones hacia la parte final son conocidos como los uréteres. Esto también tenemos los seres humanos, por si acaso. ¿Ya? Por si acaso. Y bueno, todo es desembocado en la cloaca. Claro, donde obviamente acá sale. Eso es. Pero a diferencia del ser humano, que el ser humano tiene una vejiga urinaria y obviamente y eso va a salir por la uretra, pero el ser humano diferencia el sistema excretor del sistema digestivo, o sea, la parte líquida de la orina sale por una parte y la parte sólida, que son los heces, sale por otra parte. En cambio en las aves no, en las aves la cloaca tiene una función mixta, o sea que por acá sale la parte líquida de los riñones, o sea de los uréteres, y también sale la parte sólida que proviene del sistema digestivo. De tal manera que acá hay una mezcla entre orina y heces, y todo ese conjunto sale así, ¿no? Así como las palomitas cuando tú estás en el campo. A mí también me ha pasado, estás en el campo con una amiguita y ¡pac! En la cabeza de ese producto, ¿te das cuenta? A eso se le conoce como el guano, pues, ¿no? Ese producto que es líquido, ¿no? Alguno dice, profesor, esa paloma está con diarrea. No es que esté con diarrea, las palomas no están con diarrea. Lo que pasa es que tienen un mismo, en este caso, un mismo órgano que les permite que salga tanto la parte líquida como la parte sólida a la vez, y por eso que sale de esa manera, pues aguadita, pues, ¿no? Así es, caballero. Bueno, creo que he redundado un poquito, solamente era para decirle que el sistema excretor está formado por riñones, por uréteres y por cloaca. Entonces, diremos el sistema excretor presenta riñones, uréteres y cloaca, ¿verdad? Ahí está. La C, cevichito, con bastante ají. Claro que sí. Fácil y sencillo como todo. Nos dice, a Gastón le dieron a degustar un nuevo platillo a base de un invertebrado. Le vendaron los ojos a fin de que adivinara. Mientras saboreaba, contó 6 patitas crujientes y se percató que presentaba cabeza, tórax y abdomen. ¿Qué comió Gastón? Bueno, langostinos, o sea, crustáceos, escorpiones, arácnidos, ciempiés, quilópodos, saltamontes, insectos, milpies, diplópodos. Muy bien. Estamos hablando acerca de la taxonomía animal. En este caso, la taxonomía tiene diferentes tipos de filo. Los invertebrados obviamente son la mayor cantidad de filum que pueden existir en el reino animalia. Entre ellos tenemos diferentes tipos. Pero vamos a hablar acerca de los artrópodos, porque eso es lo que se trata ahora. Los artrópodos son aquellos animales invertebrados que tienen un exoesqueleto quitinoso, o sea, a diferencia de nosotros que tenemos el esqueleto dentro, ellos tienen el esqueleto pero por fuera. Y obviamente a su vez ellos se pueden subclasificar, o sea, existe una subclasificación que, bueno, se da en base a las funciones que tienen. Principalmente se pueden subclasificar de acuerdo al número de patas. Entonces tenemos, por ejemplo, los hexápodos, tenemos los octápodos, los decápodos, los quilópodos y los diplópodos. Bueno, primero te voy a mencionar acerca de los hexápodos, conocidos también como los insectos. Estos se caracterizan por tener 3 partes divididas, que son cabeza, tórax y abdomen. Son 3 partes segmentadas. Tienen 6 patas, por eso se le llaman hexápodos, ¿no? Entre ellos tenemos, por ejemplo, la mosca, tenemos, por ejemplo, la hormiga, tenemos, por ejemplo, el saltamontes, ¿no? Etc. Ahora vamos a hablar acerca de los octápodos, que se le llaman así por tener 8 pies, 8 patas, mejor dicho. Estos octápodos están también conocidos como los arácnidos. Estos arácnidos obviamente están segmentados en 2 partes.
una parte llamada el cefalotórax y otra parte llamada el abdomen, solamente en dos piezas. Bueno, entre los principales tenemos las arañas, los escorpiones, los alacranes, etc. Ahora vamos a hablar acerca de los decápodos. Son aquellos que tienen 10 patitas. Bueno, estos también están segmentados en dos partes, el cefalotórax y el abdomen. Bueno, entre los principales tenemos al cangrejo, tenemos al camarón, a los langostinos, etc. Bueno, también tenemos a los quilópodos, que son aquellos que tienen varias patitas. Generalmente tienen cuerpos segmentados varias veces y por cada segmento encontramos dos patitas. ¿Está bien? Entonces, un ejemplo de quilópodos son los 100 pies. Y tenemos también los diplópodos, los cuales que están segmentados también en varios segmentos, pero en cada uno de los segmentos encontramos 4 patitas. ¿Por qué? Porque son 2 segmentaciones por divisiones. También no podemos definir la cantidad de segmentaciones como fueron en los anteriores. Estos tienen mucho más patitas que los quilópodos. Ejemplos tenemos los 1000 pies, ¿no? Entonces en ello yo ya te he mencionado todos los artrópodos que existen en la naturaleza. Eso de acuerdo obviamente al estudio de la taxonomía. Ahora vamos a ver entonces la respuesta de esto. ¿Qué es lo que comió Gastón, ¿no?, cuando le vendaron los ojos? Bueno, comió este animal que tú estás observando acá. Un animal que tiene alas, cuyo cuerpo está segmentado en 3 partes, obviamente. ¿Cuáles son esas 3 partes? Por eso voy a señalártelas inmediatamente. Por acá, la cabeza. Por acá vamos a dividirlo. Tórax. Y obviamente el abdomen. Son las 3 partes, ¿no? Aparte, Gastón se dio cuenta que había 6 patitas, o sea, se trataba de un hexápodo. Ah, ya. O sea, un hexápodo dividido en 3 segmentos, obviamente ya sabemos de qué estamos hablando, de un insecto, ¿no? Y ese insecto obviamente es el saltamonte. Claro que sí. La clave obviamente es la de dedito. Muy bien. Fácil y sencillo como todas. Claro que sí. En el núcleo de las células se encuentran estructuras conformadas por ADN y proteínas básicas que pueden autoduplicarse. ¿Cómo se denominan esas estructuras? Bueno, vamos a ver nosotros entonces que en el núcleo de la célula va a existir una entidad la cual tiene la cualidad de poderse autoduplicar, ¿no? Y esto obviamente corresponde a lo que es la replicación del ADN. Bueno, pero ¿en qué consiste ese proceso? Bueno, durante la división celular es donde ocurre todo ello. En este caso, las cromatinas, que están formadas por proteínas, histonas y ADN, van a pasar por un proceso en el cual se van a condensar y van a formar los cromosomas. Estos cromosomas van a tener la facultad de poderse autoduplicar, ¿no? Y así formar, por ejemplo, nuevos individuos y todo ello. Pero acá no nos están hablando acerca del proceso, sino nos están hablando acerca de estructuras que están en el núcleo de la célula. Y no podemos hablar de los cromosomas porque los cromosomas no están en el núcleo de la célula, sino los cromosomas se forman recién por la condensación de la cromatina durante la división celular. Entonces, obviamente, lo que permite esa condensación y obviamente su posterior autoduplicación son simplemente estructuras o unidades básicas que se encuentran dentro de la cromatina. Y esto de acá se le conocen como los nucleosomas. Muy bien, profesor, entonces hablaremos acerca de los nucleosomas. Bueno, vemos nosotros que los nucleosomas son estructuras las cuales están formadas por 8, en este caso, unidades básicas, 8
partes, las cuales están enrolladas por una cadena de ADN, ¿no? Tal y como puedes observar acá. Bueno, acá se encuentran entonces 8 núcleos de histonas, ¿no? Y acá tenemos la histona número 1. Y este enrollamiento, como te vuelvo a recalcar, se le conoce como el ADN. Entonces vamos a pronunciarlo así de esta manera. Diremos, profesor, el ADN está acá, enrollando obviamente a esas unidades, ¿no? Entonces, las unidades que tú estás observando ahí son las que nosotros vamos a percatarnos para poder trabajar con ellas. Y son las que tienen la facultad, por ejemplo, de poder autoexpresarse, ¿no? Entonces, diremos nosotros que esto está formado por un núcleo de 8 moléculas histonas. Estas son las proteínas básicas que permiten ello, ¿no? Claro, pues. Y esta es obviamente la histona 1. Tal y como puedes ver. Entonces, como te volví a recalcar, ¿no? La cromatina consta de varias de estas unidades. Estas unidades son las que van a permitir la autoduplicación durante el proceso de la división celular, y así es como se puede explicar el proceso, tanto la mitosis como la meiosis, para obviamente esto acá. La respuesta obviamente sería la C de ceviche. Claro que sí. Fácil y sencillo como todo. La diferenciación de castas que presentan algunos insectos, como las abejas u hormigas, presenta una relación intraespecífica conocida como... Bueno, vamos a ver entonces eso de ahí, ¿no? En primer lugar, cuando nosotros hablamos acerca de las relaciones que existen entre las especies, nos estamos refiriendo a la biocenosis, que también es conocido como la comunidad, ya que es un conjunto de poblaciones de especies. Bueno, entonces, en todo caso, la biocenosis, tal y como puedes observar ahí, esta de acá, obviamente va a presentar una relación entre ambos individuos, una relación biológica. Vamos a ver entonces la relación biológica. La relación biológica lo que hace es ubicarlos o ordenar a cada una de las especies de acuerdo a la función que presentan, de acuerdo a la forma que tiene, de acuerdo al lugar que ocupa, etcétera, etcétera. Ahora, obviamente la comunidad o la biocenosis está formada por diferentes poblaciones. Si nos referimos a una sola población, a eso de ahí le llamamos relación intraespecífica. Intraespecífica. La relación intraespecífica es aquella que está formada por una sola población nada más, ¿ya? Entonces decimos por una población, va referido a ello nada más. O sea, en otras palabras, está dirigido a individuos de la misma especie. Pero los individuos de la misma especie obviamente van a unirse y van a formar diferentes grupos, haciendo que cada uno de ellos cumpla una cierta función, ¿no? Como por ejemplo los seres humanos, todos no tenemos la misma función, tenemos funciones diferentes. También somos diferentes en algunas cosas, ¿no? Unos más morenitos, otros más blanquitos, unos más altos, otros más bajos, etc. Bueno, hablando de los animales, como el caso de los insectos, por ejemplo, en este caso se refiere, ellos van a formar lo que se conoce como una sociedad, por las diferentes formas que tienen, las diferentes funciones. Mira, te voy a hacer un pequeño ejemplo. Mira, imagínate en las abejas. Cuando nosotros hablamos de las abejas, recuerda que las abejas son similares según lo que se dice, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa?
que vas a encontrar diferentes tipos de abejas, por ejemplo las abejas obreras, ¿no? Tenemos las abejas zánganos y bueno, la superior a todas, que es la abeja reina. Entonces, como puedes observar acá, estas diferentes funciones que se forman por medio de las abejas está dado en base a una sociedad, pues, ¿no? Y eso obviamente va dirigido para una sola población, la cual se manifiesta en especies similares, las especies idénticas, ¿no? Tanto las abejas como las hormigas, por ejemplo, ¿no? Como nos decía en el caso. Pero, bueno, obviamente acá la respuesta ya está resuelta, pero vamos, te voy a dar un poquito más, porque de repente yo soy profe, pero también me habló de interespecífico, ya, vamos a hablar de interespecífico. Relaciones interespecíficas. En este caso lo que nosotros vamos a mencionar es acerca de individuos de especies diferentes, ya que en la biocenosis, en la comunidad, van a haber diferentes poblaciones, o sea, no necesariamente se van a organizar en uno solo, sino que también se van a organizar en diferentes casos, ¿no? Por ejemplo, las hormigas van a estar también en contacto con los osos hormigueros, por ejemplo, ¿no? Entonces los osos hormigueros lo que van a hacer es cazar a las hormigas porque de ello es su alimentación, ¿no? O por ejemplo los venados con los pumas. Pero no solamente va a ser en este caso de depredación, sino también puede ser para una ayuda entre ambos, se pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, cuando el cocodrilo abre la boca, entran los pajaritos y comienzan a comerse los residuos del cocodrilo. Se alimentan los pajaritos y también de paso asean la boca del cocodrilo, ¿no? Para evitar que los microorganismos dañen los dientes, ¿no? Y se produzcan las caries, como tú ya sabes. Obviamente nosotros no tenemos esa ventaja, por eso usamos nuestra pasta dental, el enjuague y todo ello, ¿no? En cambio ellos se hacían de esa manera. ¿Te das cuenta? Bueno, entonces como decimos, la relación interespecífica está formada por poblaciones diferentes. Entonces, en estas puede haber diferentes, obviamente diferentes cosas, como el caso de la competencia. Es una relación interespecífica. Tenemos también el mutualismo. Tenemos, por ejemplo, la depredación. Tenemos el parasitismo, etcétera, ¿no? Claro. O sea, la competencia es cuando dos individuos compiten por un alimento, ¿no? O de repente por un sexo opuesto, etcétera, ¿no? Por ejemplo, imagínate un león y un jaguar, por ejemplo, compitiendo por un venado. Suelen pelearse para ver quién se queda con la presa, pues, ¿no? Mutualismo, lo que hace rato te hablé, ¿no? Cuando ambos se ayudan, ambos se apoyan, por ejemplo. Depredación, obviamente, cuando un animal es devorado por otro. Entonces, obviamente, eso hay. El parasitismo es cuando un animal vive de otro, ¿no? Por ejemplo, las pulgas en los animales, por ejemplo, ¿no? Es una especie de parasitismo. Pero, bueno, el parasitismo es lo que más existe en todo nuestro planeta, por eso se dice que es la forma de vida más eficaz que pueda haber, ¿no? Porque es un gran porcentaje de parásitos son los que abundan en nuestro planeta. Como te vuelvo a recalcar, estas no son todas, hay más, pero estas relaciones son aquellas que hacen posible de que permanezca en equilibrio nuestro ecosistema, ¿no? Y obviamente todo nuestro planeta permanezca de vida, porque imagínate que no hubiera depredación, entonces de repente puede haber una sobrepoblación de alguna especie, entonces la depredación hace justa ello ahí, ¿no? Hace justo que haya un equilibrio necesario, claro que sí. La respuesta, obviamente, ya sabes cuál es, ya te iba a cortarla, pero no, sí, profesor, y la respuesta, ya pues no dice la diferenciación de castas que presentan algunos insectos como las abejas o hormigas, presentan una relación interespecífica conocida como intraespecífica.
sería la sociedad, pues, ¿no, caballero? Claro que sí. La respuesta obviamente es la A de animalito.